Yo quería estudiar cine, pero me metí a fotografía, teatro, danza, edición, video, etcétera, para tener el trasfondo para poder dirigir, ¿no? O sea, poder unir los lenguajes. Y terminé estudiando filo, porque era algo que contar. De ahí me fui a Alemania para estudiar cine, pero ahí que había una beca se me metía de maestría. Me metí en maestría en filosofía, materias secundarias, teatrología y musicología. Y luego también seguí con teatro, edición de video, luego estudié dirección de cine. Luego me fui a México y estudié ahí, también entré, llegué. O sea, también en Alemania ya me especialicé también, aparte de video, edición, interactividad sobre escena, por autoaprendizaje. Y luego en México también llegué y también me decían que había beca de doctorado, se me metí al doctorado, así que también por dinero, también me metí ahí al doctorado de filosofía por el dinero. También ahí me lo quitaron después de poco tiempo y me demoré una eternidad en terminarlo, así que no me sirvió mucho. Y en México continué, aprendí más computación física y metí más interactividad, y luego he vuelto a Perú. Estuve 12 años en Berlín, más o menos, 6 años más o menos en México, y volví a Lima en 2015 y comencé a especializarme más en realidad extendida. Sí, en México también aprendí, como dije, computación física. Y entonces esa es la carrera. Siempre he estado combinando tecnologías, pero también el conocimiento de las artes, sobre todo escénicas, no solamente, pero sobre todo. Y bueno, mi formación de interés filosófico-cultural. Comencé a dictar ya en México en 2013. Sí, o sea, llevo 10 años como profesor en instituciones superiores. Entonces, no sé, me gusta transmitir conocimiento. Y referente a cómo combinarlo, la megalomanía, digamos, todo lo que tenemos según en la cabeza, no hay manera de que no esté emaranhado, ¿no? Entonces, lo que estudio y lo que transmito siempre va a ser una ensalada, o sea, combinado, ¿no? Se entrelaza de manera natural. No. No. Bien, porque me ha interesado, o sea, digamos, no le tengo miedo a la tecnología. Tuve un kit de electrónica cuando era niño. O sea, no sé, tecnologías son juguetes, digamos, también. O sea, hay gente que es buena con matemáticas, hay gente que es buena con humanidades. Yo soy mediocre con las dos. Entonces, hay gente que le gustan los perros, hay gente que le gustan los gatos. A mí me gustan los dos. Entonces, no tengo ninguna resistencia a tecnología. Entiendo que hay gente que tiene miedo o resistencia. Yo no la tengo. Simplemente me he acercado. Entonces, es parte de mi curiosidad. Y no había un cambio especial, simplemente siempre me he estado metiendo y aprendiendo por cuenta propia, pero tengo una perspectiva muy particular comparado con muchos colegas de mi ámbito. O sea, en el sentido de que me interesa mucho el impacto cultural. O sea, desde mi acercamiento filosófico me interesa mucho el impacto cultural. Desde mi acercamiento lógico, argumentativo, retórico, me interesa mucho cómo construyo discursos en cualquier lenguaje. Bueno, estoy ahora en los lenguajes tecnológicos. Entonces, lo que tengo lo aplico. Y sí, o sea, soy un humanista que dicta tecnología en artes. Entonces, uh, muchas veces son grupos que entre sí a menudo no se entienden, pero lo normal es, digamos, en el ser humano también la multiplicidad y digamos, la idea de la no comunicación o de la frontera es artificial, no me parece orgánica, natural, ¿no? Es como la separación mente-alma, emoción, razón.
es forzada. Entonces, creo que en sí, igual están mezclados los grupos, pero sí, yo me muevo mucho entre ellos de manera, digamos, no es algo nuevo, es parte de mi megalomanía. Digamos que son dos aproximaciones teóricas, eh, pero con las que no me identifico mucho, en el sentido de que no las uso. O sea, me parece interesante, pero yo no las uso. Entonces, la plasticidad, o sea, creo que es, o sea, el ser humano siempre se adapta. Es interesante entender los procesos de eso, pero digamos no tengo ninguna experiencia particular en relación a esta teoría. Lo mismo con el aprendizaje cognitivo, estoy en un entorno pedagógico donde hay muchísimas teorías sobre aprendizaje, todas son un aporte, y en ese sentido no hay mucho nexo mío con esta teoría en específico, aunque sí me parece la idea del aprendizaje significativo, los aspectos de la construcción de significación a través de la repetición y la variación es algo que he estudiado en mi doctorado, pero desde otra perspectiva. Entonces, en resumen, no hay realmente nexos que yo pueda aterrizar en relación a estas teorías, pero de estar presentes están. Sí, o sea, siento que los procesos de aprendizaje en general se han disparado de manera impresionante. Sobre todo hoy en día tenemos acceso a la información, o sea, digamos, la era de la información tiene diversas etapas, según diversas teorías. Las etapas cambian según teoría, pero digamos, si pensamos que la primera etapa de mass media, una segunda etapa de, digamos, de la era de información relacionada con eh, la web y la transmisión de información masiva, estamos expuestos a muchísima más información. Entonces, por ejemplo, si uno es profesor, uno, uno dice una cosa y los chicos lo pueden inmediatamente googlear en Wikipedia, antes era Wikipedia, ahí, pero no funciona tan bien. Entonces, o sea, en Wikipedia o algo, siempre el conocimiento que yo transmito es cuestionable. Entonces, la autoridad de conocimiento, o sea, la argumentación de conocimiento tiene otras dinámicas. Las generaciones desde niños tienen acceso a información, leen mucho más, aprenden a discernir también, o sea, su literacidad medial ha evolucionado, cambia, aprenden a discernir fuentes falsas o más confiables, menos confiables, me parece mejor que personas que lo han aprendido más tarde. Entonces, si alguien aprende a los 30 años a manejar Google, es más fácil de engañar que alguien que lo ha comenzado a estudiar a los 12, a usar a los 12. Entonces, sí creo que la capacidad de discernir y crítica comienza temprano. Y, como dice, hay otro grado de madurez, hay otro grado de cuestionamiento que me parece sumamente productivo. Entonces, sí, eh, eso en los procesos de aprendizaje, en la formación de alguien. O sea, ahora, en el aprendizaje cotidiano también ha cambiado las relaciones. O sea, los medios nos empoderan a ser autores, ¿no? O sea, ahora ya una fase más evolucionada de Internet, Wikipedia. Antes alguien hacía un contenido que tú leías, ahora tú eres el autor del contenido, tú lees las páginas que tú mismo haces, como Instagram, Facebook, etc. Pero, sobre todo Wikipedia, tú también eres autoridad. La idea de autoridad comunicativa antes era la Biblia, ok. Luego las enciclopedias. Luego ahora Wikipedia eres tú. Entonces tú eres coautor de la información que manejas. Entonces, este empoderamiento de sentirse coautor cambia nuestra relación con la información, ¿no? Y nuestro propio poder en ella. Ya no estamos informados, sino somos como autores, ¿no? El cambio.
Y luego también te puedes formar en cualquier cosa, tienes la libertad de formarte en cualquier cosa, ¿no? Todo mi conocimiento tecnológico es auto adquirido, entonces también esa sensación de poder de que podemos aprender cualquier cosa. En Internet está la información acerca de todo y en todo, pero gracioso, en todas las perspectivas posibles, ¿no? Entonces, sí ha cambiado bastante la noción de conocimiento de información, sobre todo de conocimiento. Mm, o sea, yo diría el entorno en el cual nos encontramos, el contexto, implica interacciones de sociedad, tecnología y todo eso. Entonces, estamos rodeados por un entorno que es una maraña, un entrelazado complejo de todos esos aspectos. Y no es diferenciable. Ahora, aparte de eso, si uso la palabra medios como transmisores de conocimiento, los medios tecnológicos tienen una función primordial ahí, como o sea, los celulares, las computadoras, ¿no? O sea, han cambiado nuestra relación, nuestro grado de información. A la hora de a la hora de poder acceder a toda la información en todo el mundo a la vez, el mundo se vuelve inmensamente complejo. Y antes no teníamos menor cantidad de información que teníamos que administrar. Ahora, frente a la cantidad de información que recibimos, caemos en mecanismos simplificadores para poder administrar la información y por eso también aceptamos, o sea, por eso hay más teorías, según cierta teoría, hay más teorías conspiracionistas porque es una simplificación de la explicación del mundo. Entonces, en ese sentido, nuestra relación con esta maraña de nuestro contexto complejo que implica todo lo anterior dicho, ¿no? Creo que lo que más ha influenciado nuestra relación con ello es el aterrizaje de los medios de comunicación, su inmediatez y amplitud, esta conectividad que sucede en nuestro bolsillo. Eso ha cambiado nuestra relación con este entorno nuestro. Bueno, siempre he estado conectado, o sea, digamos, interesado en la tecnología y tratando de entender su impacto cultural, ¿no? No su característica tecnológica, sino su impacto cultural. Es algo que siempre he tenido. Pero algo que se ha dado en el último tiempo, que ha sido significativo para mí, es la involucración con lo que sería realidad extendida. Entonces, la realidad extendida, la realidad aumentada, virtual, mixta, disminuida, inmersiva, 360, audio, inmersivo, etc., lo defino como entornos digitales, ¿cómo dice? Sí, algo así como elementos de entorno digitalmente mediado. O sea, necesito un dispositivo para verlo. Pero la cuestión es que ha habido en los últimos años, en los últimos 5 años más o menos, esto se ha convertido en una industria de una inmensa presencia, porque nuestros celulares son capaces de reproducir realidad aumentada, un filtro de Instagram, como dice, ya no necesitamos la maquinaria de antes. O sea, existe hace muchas décadas la virtual, pero antes no teníamos la capacidad de ni verla ni desarrollarla. Y ahora tenemos la capacidad, nuestros aparatos la pueden reproducir, nuestras computadoras y móviles pueden producirla, y el software es tan fácil que un niño de 10 años puede aprender. Entonces se está volviendo una omnipresencia. Y ahí hay un cambio radical, porque igual como Wikipedia, que cualquiera puede hacer, ahora cualquiera puede crear realidad. Y esa creación de nuestra realidad ya llega a otro nivel. Ahora ya no somos coautores de la información, sino somos co-creadores de la realidad en la cual habita esa información. Nuestra relación, nuestra sensación de poder llega a un nivel divino, y nuestras responsabilidades ahí también. Entonces, ese es un ámbito que me interesa mucho porque lo considero que es una próxima etapa de la era de la información, con un impacto cultural masivo y sumamente interesante, y eso, digamos, ese cambio y la dedicación a ese aspecto
y esa formación de un entorno, pero virtual, digital, artificial, me parece fascinante, sobre todo también porque la diferenciación entre lo virtual y lo físico se vuelve trivial. No solo no percibible, sino inclusive no importable. O sea, que no importa. No creo que la inconformidad sea un motor. Puede ser, pero no necesariamente. O sea, la curiosidad no es inconformidad. Hay algunos para los que la inconformidad los mueve, pero yo soy sumamente conforme con mi curiosidad y mis necesidades de exploración. Entonces, me parece fascinante. Entonces, o sea, de repente la inconformidad no creo que tenga un rol preponderante. Simplemente es uno de los muchos motores posibles. ¿Y cuál era la pregunta anterior? Si hay una... Si cree que existe algún factor o impulsor que influya en el proceso creativo y de aprendizaje humano. O sea, creo que es intrínseco al ser humano aprender. No puede dejar de aprender, ni siquiera los animales pueden dejar de aprender. O sea, ni siquiera está mal dicho. O sea, todo ser vivo, o sea, los animales necesitan información, me parece que necesitan, nosotros los animales, o sea, todos los animales, creo que necesitan cierto input para procesar. O sea, es parte de nuestra mente estar trabajando y estar aprendiendo, adaptándose, etc. Y nuestra vida es constante adaptación y creación, y por eso creo que arte está en todos lados, porque todo el rato estás creando soluciones. Entonces, quizá el factor es ser vivo. Claro, o sea, también podemos, o sea, la palabra diseño también se puede usar a otras. Si el ser humano crea el mundo y el mundo lo influye, o el ser humano influye el mundo, etc. Sí, o sea, esa ida y vuelta, ¿no? Digamos, nosotros habitamos un espacio, un entorno, un contexto, que lo vemos a nuestra imagen y semejanza. No lo podemos dejar de ver según nuestra imagen y semejanza. Entonces, creamos nuestro entorno, así como los números. Los números no están en las cosas, nosotros las ponemos y luego las volvemos a encontrar y nos alegramos y coinciden. Entonces, eso es a nivel teórico, a nivel práctico igual. Creamos las cosas que nos permiten vivir y esas condiciones como vivimos. O sea, el intercondicionamiento es algo natural, pero ahora, claro, si lo observamos, es sumamente interesante cómo se da ese intercondicionamiento, y es sumamente interesante también cómo se da este intercondicionamiento en tecnología, ¿no? Entonces, hay mucho esto de que la tecnología influye en nuestra vida, pero también hay que considerar que no se desarrollan las cosas tecnológicas. Hay mucho que se puede desarrollar tecnológicamente, pero que no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que decide que algo tenga sentido en cierta época para cierta población? Eso tiene que ver con predicción de tendencias, ¿no? Y luego desarrollamos la tecnología y nos adaptamos a ella, pero desarrollamos otra vez lo que necesitamos con ella, de ella. Entonces hay como un círculo vicioso, bueno, o virtuoso, o circular al fin y al cabo, o espiral inclusive, porque es un desarrollo. Y una cosa también interesante al respecto es, sobre todo en los medios de comunicación, en la teoría medial hay esta idea de que los medios de comunicación permiten de qué nos podemos enterar. Por lo tanto, aquello lo que digamos, por lo tanto, codefinen el mundo que conocemos. Entonces, el mundo que conocemos depende de los medios de comunicación que tenemos. Y eso se puede ver un poco en la diferencia entre diversas culturas. Sin embargo, o sea, no hay que caer en un tecnodeterminismo. O sea, nosotros también desarrollamos los medios de comunicación y de transmisión, y formamos su desarrollo, ¿no? Entonces, es sumamente interesante ver cómo se intercondiciona, cómo está entrelazado, cómo lo uno depende del otro, y a veces como una cuestión muy fortuita llevada a un desarrollo. Es un poco como una argumentación. O sea, uno es inteligente y puede argumentar A o B. ¿Y qué te lleva a argumentar A o B? ¿Por qué no A o por qué B? Finalmente, lo que te lleva a argumentar una cuestión es una fascinación, un interés, una curiosidad, es algo emocional. O sea, entonces una argumentación es vestir una emoción de palabras, según yo. Entonces, igual un poco se da con el desarrollo de nuestra cultura. A veces es llevada por
cuestiones muy fortuitas y aspectos muy humanos, como por ejemplo emociones. Creo que hay en la pregunta un poco de manipulación, digamos, no manipulación, ¿cómo se llama esto? Condicionamiento. Sí, ¿no? Porque dependiente, independiente, en nuestra cultura dependiente es visto como negativo actualmente, y independiente como positivo. Entonces, cyber dependiente. Y además, yo podría responder sí, porque no es una diferencia para comenzar. Pero no lo entiendo. Por otro lado, como dice, ¿es el ser humano independiente de qué? Independiente de tecnología. O sea, el ser humano es tecnológico. ¿Cómo vamos a definir tecnológico? ¿Que usa tecnología o que es un objeto tecnológico? Si usa tecnología, sí. Es independiente, es dependiente de la tecnología. Entonces, ¿independiente de qué? Es, como dice, empático. Bueno, sí, el ser humano es empático, pero también aquí está haciendo lo empático como una valoración positiva en contraposición al cyborg. Sí. ¿Por qué? Porque el cyborg no puede ser empático. Y luego, mutante, ¿qué se refiere con mutar? ¿Mutar entre qué y qué? ¿Entre humano y cyborg? Como de transformación. Por eso, en ese sentido, ¿y sostenible en qué sentido? ¿En el medio ambiente sostenible? ¿Qué es sostenible? Entonces, es independiente, tecnológico, empático, mutante y es sostenible. Todos son 5 preguntas que podríamos ver si eso no es, y habría que definir qué nos referimos con ella. Y lo mismo con, luego, cyborg. Bueno, el cyborg en sí es una noción de un ser parcialmente tecnológico, por lo tanto sí supongo que integra la idea de equipo tecnológico. Entonces, en ese sentido la pregunta yo la cuestiono totalmente, ¿no? O sea, no somos, o sea, ¿qué es un cyborg? Hay personas que son cyborgs, que se definen como cyborgs y son seres humanos y tienen todo lo demás. Entonces, yo no veo una diferenciación entre los aspectos y tampoco y tendría que saber un poco mejor qué entendemos bajo cada uno de los términos para tener una opinión referente si creo que lo somos o no. Pero probablemente diría que seguro que sí, o no, o quizá. O sea, las herramientas tecnológicas están por todos lados, todo es tecnología. O sea, si tenemos tecnología como creación de dispositivos, no hay nada que no lo sea, entonces todo el rato lo estamos aprovechando. Entonces quizá la pregunta sería ¿cuáles? ¿No? O sea, por ejemplo, tecnologías emergentes, digamos. Cuestiones como... o sea, no podemos desligar la cotidianidad humana de tecnología, ¿no? Desde los inicios, desde sus albores, ¿no? Ahora, si ahora yo me limito a tecnologías emergentes como realidad extendida, inteligencia artificial, la computación física, etc., creo que lo principal es no tenerle miedo. O sea, por ejemplo, computación física, ¿no? Todo el mundo de los sensores, etcétera, electrónica. Hace más como 20 años, 30 años, hay dispositivos para aprender, ¿no? O sea, el Arduino, etcétera, hay los softwares se hacen más libres, Scratch, toda la metodología STEM, STEAM, permiten que conozcamos los aparatos cotidianos que nos rodean, entender cómo funciona un celular, entender cómo funcionan los aparatos cotidianos y volver a reutilizarlos y hacerlos en nuestra imagen y semejanza. Eso, por ejemplo, es algo que me parece altamente efectivo porque sabemos cómo se hacen las cosas, sabemos cómo se hace la tela, sabemos cómo se hace el plástico, sabemos cómo se hace la madera, pero normalmente los celulares es una caja negra, entonces me llama muchísimo la atención que la gente no se pregunta por qué su celular vibra. O sea, lo que menos entendemos es lo que más usamos. Y eso es algo que creo que es vital cambiar, ¿no? O sea, ahí tenemos que intervenir y vamos a ser altamente inefectivos en nuestra cotidianidad si no entendemos los aparatos que usamos. Entonces ahí eso me parece importante.
Y luego, referente a las otras tecnologías como la realidad extendida, o sea, es para comprender nuestro cotidiano, ¿no? Y luego, también un poco de programación. Y luego, lo que refiere a la realidad extendida, inteligencia artificial y todo eso, o inclusive interactividad y generatividad, que no necesariamente es tan cotidiano siempre, es necesario que entendamos cómo funciona. Y no para dedicarnos a eso, pero por ejemplo, lidero un laboratorio de nuevas tecnologías en artes escénicas. Y le digo a mis estudiantes y docentes, no estamos en ingeniería, estamos en artes escénicas. Entonces, no crean que ustedes tienen que saber. Justamente la plataforma está para ayudarnos a entender de qué nos sirven, qué aportes nos pueden dar a nuestra profesión, a nuestro lenguaje creativo. O sea, yo sí tengo que saber qué aportes me puede dar un medio tecnológico, más allá si lo uso o no. Pero hay una gran cantidad de oportunidades de expresión con él, después puedo conocerlo y luego nunca más usarlo, pero probablemente en el entorno profesional, o sea, yo estoy en un contexto educativo, académico, entonces el entorno profesional es un poco cauto, digamos, que los estudiantes no sean preparados a una diversidad de contextos, ¿no? Tengo que darles la mayor posibilidad de opciones para que se puedan adaptar y van a poder estar en creaciones donde no se use ninguna tecnología, ni siquiera luz eléctrica, puede ser, pero pues es probable que van a tener que poder adaptar, van a tener necesidad de adaptarse. Es por eso que me parece que en la formación tenemos que acercarlos a las tecnologías para que sepan qué hacer con ellas, por un lado, y que sepan los procesos de aprendizaje, porque en las tecnologías actuales la mayor parte del aprendizaje es autoaprendizaje. La gente aprende por cuenta propia. Entonces, enseñarles cómo pueden aprender por cuenta propia o cómo encarar a alguien con la cuestión. Y otra cosa que suelo decir es fácil aprenderlo. O sea, soy filósofo, no estudié eso. ¿Qué es arte y qué es diseño? La diferenciación entre las dos cosas y también me parece algo forzado. El diseño hoy en día implica mucho... El diseño es un término muy amplio, muy amplio. Difícil de asir. Entonces, diseño digital... Claro, hoy en día diversas formas de diseño usan herramientas digitales o son en medios digitales. Y la información digital, estamos en la era digital, todo es digital. Entonces, cómo el arte y el diseño influyen en nuestra identidad, son parte de nuestra identidad. O sea, el arte para mí es una forma de comunicación de ciertos aspectos, ¿no? Entonces es parte de nuestra autoinformación, autocreación, autosignificación. Ahora, o sea, también caigo en la misma figura de que son cuestiones que siempre han estado ahí. Pero si entramos al discurso de la relación entre arte e identidad, claro, o sea, el arte sirve, una de las funciones del arte es fortalecer la identidad, no todos se dedican a él explícitamente. O sea, yo sí creo que todos somos creativos y todos hacemos arte, digamos, pero claro, si definimos el arte como cierta actividad comunicativa específica, los que se dedican a él fortalecen la identidad cultural de un grupo y de sí mismos y también siempre de manera mezclada, ¿no? Porque las culturas son una fusión siempre. No creo que cambie nuestra identidad humana porque nuestra identidad humana está en constante cambio. Entonces no hay una definición ni hay un consenso de qué es, para comenzar. Pero si hubiese un consenso, creo que difícilmente estaría en algo estático. Pero sí, influencia, pero estoy haciendo juego retórico. O sea, en realidad sí creo que tiene una influencia en nuestro desarrollo, como el desarrollo, la evolución en el sentido de cambio, no de mejora, de lo que tenemos como humano. Pero no humano en el sentido de contraposición, humano, robots, etc., ¿no? Cosa que Cyborg suele ser entendido todavía como humano. Como dice, a veces, como dice, para comenzar, sí creo que va a influenciar fuertemente nuestra cultura. O sea, creo que la realidad extendida, específicamente, o sea, hemos hablado de diversas tecnologías, influencian nuestra cultura, sí, sabemos, ya hemos hablado de eso.
pero específicamente la realidad extendida, esta capacidad de influir la realidad en la que nos encontramos, hasta el punto de no saber distinguir ni importar en la naturaleza, digamos, de lo que vemos, o si es artificio o natural. Lo artificial y natural en sí es complejo, pero digamos, se disuelve aún más. Sí creo que va a cambiar nuestra relación con muchos conceptos, ¿no? O sea, por ejemplo, una teoría, ¿no? O sea, si decimos que cada uno es autor de su realidad, antes la verdad estaba basada sobre lo que era cierto para todos. Luego la verdad era lo más veraz, lo más coherente, pero ahora los fake news ni siquiera tienen que ser coherentes y los acepto como una realidad de alguien. Ni siquiera eso, ¿no? O sea, ni siquiera lo acepto como una realidad, sino un constructo. O sea, puedo tener muchos constructos de realidad y es aceptado, ¿no? Entonces, nuestra necesidad de una verdad estable a la cual nos podemos agarrar se está disolviendo un poco, ¿no? Igual como autoría, ya no importa autoría. O la noción de autoría también se disuelve. O sea, ¿quién hizo un meme? Ni quiere ser autor. Entonces, la autoría también es algo que se disuelve. Información se vuelve masa y es algo creativo la información. El medio ya no sirve para comunicar información, sino el medio sirve para construir la realidad. Esos son, digamos, sí creo que hay diversos aspectos de nuestra cultura que van a cambiar y en ese sentido van a influir nuestros valores, nuestras necesidades y tipos de certezas, nuestras emociones frente a certeza, a seguridad, etc. Entonces sí creo que hay como una muy fuerte influencia en nuestra cultura. Ahora, la cultura es parte de la identidad y la identidad es parte del humano, entonces al fin y al cabo sí, más o menos. Comemos imágenes, ¿no? O sea, comemos como, o sea, cuando uno crea imágenes con imágenes, somos resultado de lo que vemos. O sea, eh, soy producto de la época en la que vivo y las cosas que he visto. Entonces, la verdad no es difícil ahora ubicar un específico. No sé, o sea, hay muchas cosas que he leído que me han gustado y que me han influenciado. Entonces, es muy difícil. Y además estoy en muchos ámbitos, entonces es muy difícil definir uno. Quizá puedo decir que como creador un grupo que me ha, digamos, influenciado en lo que considero que es arte o creatividad es el Grupo Íntegro, peruano, como dice Oscar Natters, Zabal, como dice, donde para mí la definición de o sea, lo que veo con ellos es como, o mi ideal como creador es sorprenderme cuando hago algo. O sea, no esperar de mí mismo lo que haga, ¿no? Entonces, eso es para mí, o sea, sorprenderme cuando creo algo. No, ok, pasará que si otros reconocen eso es de tal, quizás no sea tan bueno siempre, ¿no? Pero sobre todo que yo no caiga en fórmulas, es una de las cosas que como creador me interesa. Referente a XR, ahora esta tecnología que estoy trabajando, en realidad comunidad, ¿no? O sea, soy parte de la red XR Latam, XR Perú, de grupos de la IEEE, y lo que más me influencia es el trabajo ONMKI, inteligencia artificial. O sea, lo que más me está influenciando es la conjunción. O sea, ver diversas posiciones, diversas personas, la discusión grupal. Yo soy un poco fanático religioso del trabajo en equipo, comunidad, para el conocimiento. Open science, open source, todo eso. Y entonces siento que sobre todo en los últimos 3 años me he fortalecido, o sea, me he alimentado, enriquecido inmensamente
de justamente no una persona, sino trabajar con grupos de humanos en intercambio. Lo que dije es una estrategia. O sea, Intero no necesariamente no trabaja XR, o sea, no es lo tecnológico, sino, como mencionaba, como creador, la estrategia, o sea, ¿cómo monitoreas tu creación? ¿Cómo sabes si vas por donde quieres ir? O sea, por donde yo quiero ir es que cuando yo cree, me sorprenda lo que salga, o sea, no me sea previsible, o sea, pierda la previsibilidad, porque si no estoy cayendo en fórmulas. Sé lo que funciona y es lo más normal. Siempre voy a ir hacia lo que conozco y lo que sé hacer y sé lo que funciona. Entonces, si rompo eso, si me sorprendo, si lo principal es que me sorprendo en lo que se ha creado, entonces voy a ir por donde yo quisiera ir. Un poco lo hemos tocado, en lo que hemos hablado, o sea, si vemos, o sea, dentro de la filosofía me interesa mucho teoría de la percepción y, y teoría del conocimiento, y lo asocio a la evolución de nuestra cultura. Entonces, hemos tocado un poco el tema hace un rato, ¿no? Cuando estábamos jugando entre lo de el tecnodeterminismo, ¿no? O sea, que la tecnología condiciona y es condicionada, cómo funciona eso, eso es lo que me gusta ver. O sea, cómo se interrelaciona, ese es uno de los aspectos, ¿no? O sea, este juego entre condicionamiento y de condición. También, eso es más aspecto cultural. Entonces, lo otro es, como decía, también en el ámbito entre medios, mediología, o sea, teoría de medios y filosofía, hay teoría medial también, y filosofía medial. Hay muchos nexos sumamente interesantes y desde mi perspectiva de la teoría de la percepción, me parece interesante cómo los medios tecnológicos, estoy hablando ahora de los medios de tecnología como comunicación, no como acción en el entorno, grúas y que se diga, sino estoy hablando como de los medios de comunicación y de percepción de entorno, cómo varían nuestras posibilidades de construcción de sentido, ¿no? Entonces, no puedo encontrar ahora un nexo específico, simplemente puedo decir, es un tema que me interesa explorar y que voy a explorar. Entonces, quizá también cuando trabajo, por ejemplo, XR, ¿no? Entonces, las preguntas que hago con mis estudiantes o que propongo a mis estudiantes es investigar, o sea, cómo funciona tu percepción espacial, por ejemplo, auditivamente. ¿Nos sirve un micrófono 360 para eso? ¿Cómo creas capas de información? ¿Cómo es la realidad aumentada acústica? ¿Cómo sería? Entonces, digamos, en ese sentido creo que esos medios traen muchas nuevas formas o muchas posibilidades de explorar. Entonces, en realidad no te estoy respondiendo a la pregunta, no sé cómo influencia, sé que van a influenciar, o cómo se relaciona, sé que se relaciona y que voy a estar buscando formas de conectarlo. Muchas gracias por su tiempo, profesor. Esperamos próximamente volver a entrevistarlo y gracias por su tiempo. Gracias por la conversación, felicitaciones por la investigación y nada, buscando, looking forward, no sé cómo se dice en castellano, looking forward, o sea, tengo como esperanza, expectativa de cooperaciones. Claro que sí. Vale. Si quisiéramos ver algo más de su trabajo, ¿en dónde lo pudiéramos encontrar? Actualmente labxr.pucp.edu es la página, ahí hay diversas cosas que hemos hecho con el laboratorio y también hay diversas conferencias que he dado. Sí, eso creo principalmente. Listo. Muchas gracias, profesor. Gracias.